Hay un terrorista colombiano que está pagando más de 50 años de cárcel en los Estados Unidos por el secuestro de dos norteamericanos en territorio colombiano que los tenían junto a Ingrid Betancourt, o estuvo un tiempo con ella en cárceles del pueblo, con el Mono Jojo y todos estos bandoleros, y fueron liberados en el 2008 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Es bueno recordarlo, quien liberó a esta gente fue el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues este terrorista de las FARC tiene el alias de Simón Trinidad, creo que es de Valledupar el tipo, y se llama Ricardo Palmera. Y ahora se conoce que Petro, a través de su embajador en los Estados Unidos, está pidiendo el indulto a Joe Biden para alias Simón Trinidad. Sí, señor, Daniel García Peña, que es el embajador de Colombia en los Estados Unidos, pues le ha dirigido una carta al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, donde le dice, palabras más, palabras menos, que es importante que le den el indulto y el perdón al terrorista Trinidad, porque él contribuiría enormemente a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad, al Estado de Derecho en América. Es decir, que América no puede funcionar sin ese terrorista. Por Dios. Y Daniel García Peña, pues un poco extraño que Daniel García Peña se preste a esta vaina por simplemente ser el embajador. Qué vergüenza también con el señor Daniel García Peña. Le ha dirigido la carta también a un señor James Sullivan, que es el asesor de Seguridad Nacional, donde le dice lo mismo, que es clave que el señor alias terrorista Simón Trinidad sea indultado y salga de la cárcel en Florence, en Colorado, donde está recluido hace ya bastantes años gracias a Álvaro Uribe Vélez, que lo extraditó, y que esta semana están pidiendo una entrevista personal del embajador García Peña con el terrorista Simón Trinidad. Y esto coincide con toda la laraca que han venido armando alias Tornillo y alias Timochenko en estos días, pidiendo que sea traído a Colombia para contribuir a la paz total del país, según ellos. Inconcebible todo lo que hace Petro, un sujeto que le causó mucho daño a Colombia, como este alias Simón Trinidad, matando, extorsionando, generando toda suerte de desgracias en este país, secuestrando norteamericanos. Por eso lo tienen allá, y además por narcotraficante, porque mandó muchos centenares de kilos de cocaína a Estados Unidos. Pues dice que es necesario que esté en Colombia para que contribuya a la paz. ¿Cuál paz, señor Petro? ¿Cuál paz, señor Daniel García Peña? Usted también da tristeza, usted, señor Daniel. Yo tenía una idea diferente de usted hasta hace unos años. Daniel García Peña me parecía un hombre sensato, sí afín a la izquierda, pero no de esa izquierda recalcitrante y perversa a la que nos tienen acostumbrados Petro y sus secuaces. El gobierno de Colombia, a través del embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, le pidió al presidente Joe Biden que indulte al jefe guerrillero Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad. Pues en Noticias Caracol revela los detalles de esta solicitud que se eleva a pocas semanas del cambio de gobierno en la Casa Blanca. En una carta dirigida al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, el gobierno colombiano oficializó a través del embajador Daniel García Peña la petición de indulto para Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, el comandante guerrillero que paga una pena de 60 años en Estados Unidos. Quisiera dar seguimiento a la nota oficial que envié al asesor nacional de seguridad, señor Jake Sullivan, mediante la cual, en nombre del gobierno de Colombia, solicitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos de América que conceda la clemencia y el indulto al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda. La misiva, conocida en exclusiva por Noticias Caracol, tiene fecha del pasado 12 de noviembre. En esta también se hace referencia a otra nota oficial, enviada por el embajador García Peña al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con este mismo propósito.
Paralelo a esta petición, el embajador García Peña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos una visita personal a Simón Trinidad en la cárcel de Florence, Colorado, donde permanece recluido. Incluso propuso que dicho encuentro se pueda llevar a cabo entre el lunes y miércoles de esta semana. En la comunicación diplomática de 6 párrafos llama la atención este argumento que señala que la libertad del guerrillero de las FARC es relevante para la estabilidad regional. Soy consciente de que el logro de la paz total en Colombia es un factor relevante para promover un ambiente político de estabilización regional, donde se puedan fortalecer la democracia, los derechos humanos, la libertad y el Estado de Derecho, y consolidar los valores democráticos en nuestras sociedades. La libertad de Trinidad es un tema en el que llevan años insistiendo los antiguos miembros del secretariado de las FARC. La más reciente petición ocurrió hace pocos días durante la conmemoración de los 8 años de la firma del proceso de paz con esa guerrilla. No se concibe la inoperancia de todas las ramas del poder para obtener la repatriación y libertad de Simón Trinidad, arbitrariamente extraditado a los Estados Unidos. Ricardo Palmera paga una pena de 60 años de prisión por el secuestro de los 3 contratistas estadounidenses que fueron liberados durante la operación Jaque, luego de completar más de 5 años en cautiverio. Durante su permanencia en las FARC acumuló un amplio dossier criminal con delitos que incluían narcotráfico, desplazamiento, terrorismo, secuestro, reclutamiento de menores y homicidio. Uno de los casos más recordados es el crimen de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, asesinada en el 2001. Noticias Caracol pudo establecer que se prevé una reunión en Washington este lunes entre un alto funcionario de la Cancillería colombiana y un representante del Departamento de Estado para tocar el tema. De este hombre cincuentón pero fuerte que levanta la cara y discute en señal de rebeldía frente a las autoridades que lo detuvieron en Ecuador y lo enviaron a Colombia, a este que se ve como un abuelo que pone la mano en el corazón y sonríe pacíficamente, han pasado años de edad, pero sobre todo de dura prisión en Estados Unidos. ¡Continuaremos la lucha! Simón Trinidad, uno de los más conocidos jefes de las antiguas FARC, fue extraditado en 2004 y juzgado en una corte norteamericana por el secuestro de 3 ciudadanos de ese país. Hoy cumple condena de 60 años, pero su figura no se ha olvidado en Colombia, ni en el conflicto, ni en el proceso de paz. Estas son las fotografías más recientes de Trinidad en la prisión de super máxima seguridad ADX Florence, Colorado. Fueron tomadas por otro preso en octubre, hace menos de 3 semanas. En esta otra foto, tomada otro día, pero en el mismo mes, Trinidad, en primer plano, pareciera estar en un día de campo en la sabana. Pero no hay que dejarse confundir por la placidez de su sonrisa. La llamada prisión más segura del mundo se ubica en Estados Unidos. Es la ADX Florence en el condado de Fremont, Colorado. Las casi 500 celdas de esa cárcel distante de cualquier centro urbano son de 2 por 3,5 metros. Dentro de las celdas solo hay una cama de base de hormigón, material del que está hecha la estructura del centro penitenciario. Y encima un delgado colchón cubierto con una sábana. Hay un televisor blanco y negro, un lavabo y un inodoro. Los presos más peligrosos del mundo, según la justicia de Estados Unidos, son llevados allí para que no puedan escapar nunca. Allí están, además de Trinidad, Ted Kaczynski, el asesino serial Una Bomber, Zaccarías Moussaoui, uno de los responsables de los ataques a las Torres Gemelas, y Dzhokhar Tsarnaev, el responsable del atentado de la Maratón de Boston, entre otros. Después de 13 años en esas condiciones, Trinidad goza de 2 o 3 horas de sol en un patio común y puede relacionarse con otros presos, lo que era prohibido para él hasta hace poco. El tiempo y sus condiciones de vida han hecho mella en él, pero no se le ve mal.